Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Holocausto. ¿Y qué fue el Holocausto? Bueno, para comenzar debemos decir que se conoce como Holocausto o Shoah, del hebreo la catástrofe, al genocidio perpetrado por el régimen nazi de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial en contra del pueblo judío. Su nombre clave en la burocracia nazi era la solución final de la cuestión judía. También decir que culminó en 1945 con la derrota alemana y la liberación de los campos de exterminio por parte del ejército soviético. Y también decir que se ignora la cantidad exacta de víctimas judías atribuibles a las políticas genocidas del nazismo. Se maneja la cifra simbólica de 6 millones de judíos asesinados, aunque se dice que pudieron haber sido más. Continuemos hablando un poco más sobre este holocausto, en este caso hablar sobre su contexto. Bueno, para empezar, decir que el holocausto se produjo en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania, la Alemania nazi, dirigida por Adolfo Hitler, se había impuesto a casi toda Europa y como así también el norte de África. También mencionar que una característica del nazismo fue su política racial que sostenía la superioridad de la raza aria por encima de las demás, especialmente de las mestizas o de las tenidas por perniciosas o parásitas como la judía según los nazis. Y por último decir que el conflicto fue devastador en todo el continente y culminó en 1945. Entonces los campos de concentración fueron liberados y aparecieron las primeras filmaciones de las víctimas del Holocausto y de sus 42.500 instalaciones de encarcelamiento, como así también trabajos forzados y exterminio a lo largo de Europa. Continuemos hablando un poco más sobre este Holocausto, en este caso hablar sobre sus causas. Bueno, la primera causa a mencionar es las ideas desarrolladas por Hitler y los principales jerarcas nazis acerca de la superioridad de la raza aria y de que las uniones de alemanes con judíos amenazaban la pureza y fortaleza de esta raza. Otra causa que debemos mencionar es la creencia que tenían muchos alemanes de que los judíos eran responsables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. También mencionar la idea desarrollada por los nazis sobre la existencia de una conspiración internacional de que los judíos formaban parte. El supuesto objetivo de esa conspiración era perjudicar a Alemania. Y la cuarta causa que mencionaremos es la crisis económica y financiera que atravesaba Alemania durante la Gran Depresión. Entonces, para paliar las consecuencias de esa crisis, los nazis se propusieron segregar a los judíos, confiscar sus bienes y utilizarlos como mano de obra esclava en las fábricas de armamento. Pero esto no queda aquí porque debemos seguir hablando sobre el Holocausto, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica que mencionaremos es que fue planificado, organizado y ejecutado por la Alemania nazi sobre la base de las ideas desarrolladas por Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Hermann Göring y Reinhard Heydrich. Estos personajes fueron algunos de los principales organizadores del Holocausto. También mencionar que se utilizaron campos de concentración y exterminio como lugares de confinamiento y asesinato sistemático de personas mediante la utilización de distintos métodos. Entre ellos podemos mencionar los fusilamientos, los ahorcamientos y la ducha de gases venenosos. También decir que los cadáveres posteriormente eran cremados en grandes hornos. Otra característica es que los destinatarios principales del plan de exterminio elaborado por los nazis fueron los judíos, pero el Holocausto también se cobró la vida de víctimas no judías, entre ellas homosexuales, discapacitados, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, como así también opositores políticos.
Pero continuemos hablando sobre estas características del Holocausto porque hay muchas más por mencionar. Porque también debemos mencionar que la gran mayoría de los deportados a los campos de concentración eran ciudadanos de distintos países de Europa que fueron separados de sus sociedades de origen, que también se les sustrajeron sus bienes y se los trasladó por la fuerza hacia los distintos centros de confinamiento. Y el último dato que mencionaremos en relación a los deportados es que muchos de ellos fueron obligados a trabajar como esclavos antes de ser ejecutados. Otros, en especial mujeres, niños, ancianos y enfermos, fueron directamente ejecutados. Pero continuemos hablando un poco más sobre este holocausto, en este caso, y ya para ir finalizando, hablar sobre sus consecuencias. Bueno, la primera consecuencia a mencionar es que aunque las cifras no son exactas, se cree que unos 6 millones de judíos fueron víctimas del holocausto. También sumarle aproximadamente 5 millones de personas más que fueron asesinadas en los campos de exterminio, lo que ronda un total de 11 millones. Otra consecuencia es que se calcula que los alemanes asesinaron una tercera parte de los judíos que vivían en Europa en 1939, por lo que la comunidad judía europea quedó debilitada y profundamente traumada por la experiencia padecida. También mencionar que el Holocausto condujo a las Naciones Unidas a impulsar la creación del Estado de Israel para que los judíos dispersos por el mundo tuvieran un lugar donde establecer su patria. Y la última consecuencia que mencionaremos es que los principales jerarcas nazis responsables del Holocausto fueron juzgados y condenados a muerte durante los juicios de Nuremberg. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!